Escúchame bien, porque lo que voy a decirte no es algo que vayas a encontrar en los informes oficiales de prisiones, ni en los documentales de criminología que pasan por la televisión. He estado en lugares que la mayoría de la gente ni siquiera se atreve a imaginar en sus peores pesadillas, celdas donde el tiempo se detiene y la cordura se desintegra como papel mojado. Si crees que el aislamiento es simplemente estar solo en una habitación, estás profundamente equivocado. El aislamiento es un organismo vivo, una presencia que te rodea y te aprieta hasta que los secretos más oscuros de tu mente empiezan a supurar por tus poros. En esas cajas de concreto de 2 metros por 2, donde la luz es un lujo que se te niega y el silencio es tan denso que puedes sentirlo vibrar en tus tímpanos, la realidad se vuelve maleable. He hablado con hombres que entraron siendo escépticos y salieron con la mirada rota, balbuceando sobre cosas que no tienen nombre en nuestro idioma. El aislamiento carcelario no es un castigo físico. Es una demolición espiritual diseñada para dejar espacio a algo más, algo que vive en los cimientos de esas cárceles antiguas y que se alimenta del vacío que dejas cuando dejas de ser una persona. Te voy a contar lo que sucede cuando te quitan todo: tu nombre, tu ropa, tu contacto humano y finalmente tu propia percepción de lo que es real. Estamos hablando de hombres que han tenido que luchar contra sombras que tienen peso físico, contra susurros que conocen sus pecados mejor que ellos mismos y contra una soledad que tiene dientes y sabe cómo usarlos. Esta no es una charla de bar, es una advertencia desde el abismo. A partir de este momento, quiero que te imagines que la puerta de metal se cierra detrás de ti con ese chasquido seco que indica que ya no tienes control sobre tu vida. La temperatura baja 10 grados en un segundo y el aire empieza a oler a rancio, a miedo acumulado durante décadas. No estás solo, nunca has estado solo en esa celda. Lo que pasa es que, en el mundo de afuera, hay demasiado ruido para darte cuenta de quiénes son los verdaderos inquilinos de este mundo, pero aquí, en el silencio absoluto del hoyo, ellos deciden presentarse. Vas a escuchar relatos de lo que realmente sucede cuando las luces se apagan y los guardias deciden ignorar los gritos de auxilio porque saben, por experiencia propia, que lo que sea que esté en esa celda con el preso no es algo a lo que se le pueda disparar. Prepárate para entrar en el territorio donde la carne es débil y la oscuridad es soberana. Olvida todo lo que crees saber sobre la resistencia humana. Aquí abajo, en las entrañas de las prisiones de máxima seguridad, el verdadero terror no son los otros presos, sino el vacío que empieza a devorarte desde adentro hacia afuera. Si sientes que la habitación donde estás ahora se vuelve más pequeña mientras me escuchas, es porque el eco de esas celdas tiene una forma maldita de viajar. No parpadees, no te muevas y, sobre todo, no dejes que el miedo te haga dejar de escuchar, porque la ignorancia es lo único que te mantiene a salvo por ahora. Entramos en la anatomía del horror prohibido, en la cárcel del alma que no tiene rejas, pero que nunca te deja salir del todo. Bienvenido al lugar donde el hombre conoce a sus verdaderos carceleros, esos que no llevan uniforme, pero que poseen las llaves de tu cordura definitiva, el despertar del pánico infrasónico. ¿Sabes? Lo primero que te rompe en el aislamiento no es la falta de compañía, sino el sonido que no puedes oír. En las celdas más profundas de las prisiones de máxima seguridad, en esos sótanos donde el sol es un recuerdo borroso, existe una frecuencia constante, un zumbido que se siente en los huesos mucho antes que en los oídos. Se llama infrasonido. No es algo que tu mente pueda procesar como música o como un ruido convencional.
Es una vibración de baja frecuencia que golpea directamente en tu sistema nervioso primario. Imagina estar sentado en la penumbra, con las manos apoyadas en el cemento frío que exhala humedad, y sentir que tu pecho empieza a vibrar de forma rítmica, como si un motor gigante estuviera encendido justo debajo de tus pies. No lo escuchas con las orejas, pero lo sientes en el diafragma, en las encías y en el fondo de tus ojos. Es en ese preciso momento cuando el pánico se despierta de su letargo. No es un miedo racional a los guardias, a la condena o a la oscuridad. Es un terror animal, una señal química ancestral que le grita a tu cerebro que el lugar donde estás es incompatible con la vida. Empiezas a sudar frío y tus dientes comienzan a castañear de una forma violenta que no puedes controlar, porque esa frecuencia está diseñada para activar tu amígdala de forma perpetua, manteniéndote en un estado de alerta que te drena la energía vital segundo a segundo. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente macabras, amigo mío. Esa vibración mecánica tiene la potencia exacta para hacer que el humor vítreo de tus globos oculares entre en resonancia. Lo que ves en esas celdas no es simplemente producto de tu locura o de la soledad, sino de la física pura distorsionando tu visión. Por el rabillo del ojo, empiezas a notar siluetas. Son sombras densas, humanas en su forma, que parecen estar de pie en las esquinas de la celda, observándote con una fijeza insoportable. Cuando giras la cabeza para enfrentarlas, para gritarles que te dejen en paz, se disuelven. Se deshacen como humo negro en el aire estático, dejando tras de sí un rastro de frío que te hiela los pulmones. Pero no desaparecen por completo, se quedan ahí, justo en el límite de tu campo visual, recordándote que el vacío está poblado por entidades que solo la desesperación puede percibir. Te pasas horas intentando atrapar una de esas figuras, convencido de que hay alguien más contigo, alguien que se esconde en los puntos ciegos de la habitación. Pero el intruso es el sonido mismo, una onda invisible que está desarmando tu cordura pedazo a pedazo. Sientes que la celda se estrecha, que las paredes se mueven hacia ti al compás de ese zumbido inaudible, y que esas figuras que se disuelven son los restos de los hombres que estuvieron ahí antes que tú, desintegrados por la misma vibración que ahora está buscando las grietas de tu propia mente. Es un tormento que no deja marcas físicas, pero que te deja el alma llena de cicatrices. Al final de la noche, cuando el cansancio te vence, ya no sabes si las sombras son proyecciones de tu ojo o si la frecuencia ha roto el velo de la realidad lo suficiente como para dejar entrar a los verdaderos dueños de la prisión. Y justo cuando crees que nada puede ser peor que ese zumbido, te despiertas con la sensación de que alguien acaba de levantarse de tu lado. La huella del cuerpo ausente en el suelo. Despertar en una celda de aislamiento es un proceso lento y doloroso, porque lo primero que recuperas no es tu nombre ni tus recuerdos, sino la noción de tu propia miseria física. Te despiertas con el frío del cemento, calándote los huesos y con ese olor a encierro que se te mete en la garganta como si fuera arena seca. Pero lo que me pasó a mí y lo que les ha pasado a otros que han tenido la desgracia de pudrirse en esas cajas de concreto es algo que te hace desear no haber abierto los ojos nunca más. Imagina que después de una noche de sueño inquieto, de esos donde sientes que las paredes se mueven, te sientas en la orilla de tu camastro de metal para tratar de entender dónde estás. Miras hacia el suelo, hacia ese piso de cemento pulido por los pies de miles de hombres que perdieron la esperanza antes que tú. Y ahí lo ves. Al principio crees que es una filtración de agua o una mancha de humedad común,
Pero a medida que tu vista se ajusta a la penumbra, el corazón te empieza a golpear las costillas con una fuerza salvaje. En el suelo, justo al lado de donde tenías la cabeza mientras dormías, hay una huella perfecta de un cuerpo humano. No es una sombra y no es una mancha vieja. Es el rastro fresco, brillante y oscuro de una persona que estuvo acostada en posición fetal, justo al lado de tu cama, durante toda la noche. Ves la marca de los hombros, la curva de la cadera y la presión de las rodillas contra el suelo. Lo más aterrador, lo que te hace querer gritar hasta desgarrarte los pulmones, es que la huella está empapada en sudor. Es una transpiración viscosa, densa, que desprende un calor residual que puedes sentir en la punta de tus dedos antes de tocarla. Te inclinas, con el miedo paralizándote cada músculo, y rozas el cemento con los guantes o con la mano desnuda. Está caliente. Está tan caliente como si alguien se hubiera levantado de ahí hace apenas una fracción de segundo. Pero la puerta de metal está sellada con 3 cerrojos de acero que solo se abren desde afuera con una llave maestra. No hay ventanas, no hay conductos por los que pueda pasar un hombre y no hay rincón en esos 4 metros cuadrados donde alguien pueda esconderse. Estás solo. Siempre has estado solo. Y sin embargo, la evidencia física te grita que alguien estuvo compartiendo ese espacio contigo, que alguien estuvo respirando a pocos centímetros de tu cara mientras estabas indefenso en el sueño. He hablado con presos veteranos que cuentan cómo intentaron limpiar esas manchas con cloro y arena, frotando hasta que les sangraron las uñas, solo para encontrar la huella de nuevo a la mañana siguiente, pero en una posición diferente, más cerca, como si la presencia estuviera ganando confianza. Algunos dicen que es la memoria del cuerpo de los que murieron allí, una especie de sudor fantasmal que el cemento exhala cuando detecta calor humano de nuevo. Otros, los que tienen los ojos más oscuros, aseguran que no es un muerto, sino que la celda misma está tratando de fabricar un compañero para que no te vuelvas loco, o quizás para terminar de destruirte. Lo más insoportable es el olor que emana de esa marca. No huele a sudor normal, huele a una mezcla de miedo antiguo, a ceniza y a algo que ha estado guardado en un sótano durante siglos. Te quedas ahí sentado, mirando cómo la humedad empieza a evaporarse lentamente, dejando una aureola de sal blanca en el piso, y te das cuenta de que no te atreves a volver a cerrar los ojos. La paranoia se vuelve una presencia física que te aprieta el cuello. Empiezas a mirar el suelo cada 5 segundos, convencido de que si parpadeas, verás cómo la mancha vuelve a aparecer, dibujándose centímetro a centímetro, como si un cuerpo invisible se estuviera materializando frente a tus narices. Esa noche intentas dormir de espaldas a la huella, pero sientes un escalofrío que te recorre la columna porque sabes, con una certeza que no necesita pruebas, que en cuanto el sueño te venza, esa humedad caliente volverá a brotar del cemento para acurrucarse a tu lado. Es una violación de tu espacio más íntimo, un recordatorio de que en el aislamiento el concepto de privacidad es una mentira y que hay algo que reclama el derecho a estar contigo, aunque no tenga piel ni huesos. Esa marca es el aviso de que las leyes de la física han sido suspendidas, y que tu única compañía es un vacío que tiene la forma de un hombre sufriendo. Y cuando crees que has llegado al límite de lo que tu mente puede soportar, te das cuenta de que el aire de la habitación ha dejado de comportarse de manera normal, y que cada vez que intentas inhalar, algo en la pared parece estar llevándose el oxígeno antes que tú. El fenómeno de la respiración inversa. Hay un momento, justo cuando el silencio se vuelve tan pesado que parece que las paredes se inclinan hacia ti, en el que te das cuenta de que el aire ha dejado de ser tu aliado.
En la libertad, respirar es algo que haces sin pensar, un ritmo automático que te mantiene anclado a la vida. Pero en el aislamiento, cada bocanada de aire es una negociación con la habitación. He escuchado testimonios de hombres que pasaron meses en el hoyo y todos coinciden en una sensación que te hiela la sangre, el fenómeno de la respiración inversa. Imagínate que estás ahí, sentado en la oscuridad, tratando de calmar tu ritmo cardíaco después de ver una de esas sombras que se disuelven. Abres la boca para tomar aire, para llenar tus pulmones y sentir que todavía tienes el control de tu cuerpo, pero en lugar de que el oxígeno entre, sientes una fuerza de succión irresistible que viene desde las paredes. Es como si el concreto mismo hubiera desarrollado un par de pulmones gigantescos y hambrientos que han decidido que tu aliento les pertenece. Sientes cómo el aire es arrancado violentamente de tus bronquios, cómo tus costillas se hunden en un esfuerzo desesperado por retener lo último que te queda de vida. No es una asfixia común por falta de ventilación, es un robo físico. Tus labios se vuelven azules en cuestión de segundos y sientes un frío metálico que te recorre la garganta mientras esa presencia invisible en la pared succiona tu aliento directamente de tu boca. Es una lucha cuerpo a cuerpo contra el vacío. Pones las manos contra el muro, tratando de empujar lo que sea que te está robando la vida, y sientes que el cemento está vibrando con un ritmo lento y profundo. Una respiración ajena que no debería estar ahí. Lo más aterrador es el sonido que acompaña a este proceso, un siseo constante, un silbido prolongado que parece venir de cada grieta y de cada poro del concreto. Los presos que han sobrevivido a esto cuentan que, en el punto más crítico, cuando sientes que tus pulmones están a punto de colapsar sobre sí mismos, puedes sentir la humedad de otra boca sobre la tuya, un beso gélido y hambriento que se lleva no solo el aire, sino también tu calor y tus fuerzas. Te quedas vacío, un recipiente hueco que la celda ha decidido drenar por puro placer o por una necesidad biológica que no podemos comprender. Intentas cerrar los labios, intentas cubrirte la cara con las manos, pero la succión es tan potente que te arrastra hacia la pared, pegando tu rostro al cemento húmedo, mientras sientes que el vacío se ríe de tus esfuerzos. Los guardias que encuentran a los presos después de uno de estos episodios los describen como cáscaras vacías, hombres que tienen la mirada perdida y que parecen haber envejecido 20 años en una sola hora. Dicen que sus pulmones muestran marcas de una presión negativa imposible de explicar por medios naturales, como si hubieran sido sometidos a una cámara de vacío industrial dentro de una caja de piedra. Y lo peor de todo es que una vez que la celda ha terminado de alimentarse de tu aliento, te deja tirado en el suelo, jadeando por una atmósfera que ahora se siente pesada y sucia, como si hubieras estado respirando el aire que ya pasó por los pulmones de algo muerto y enterrado hace mucho tiempo. Es una sensación de violación que no se olvida jamás, una marca en tu sistema respiratorio que te hace temer a cada suspiro profundo por el resto de tu vida. Empiezas a dormir con la mano sobre la boca, con el miedo constante de que en cuanto te relajes, la pared volverá a despertar para reclamar lo que consideras suyo. Porque en el aislamiento, tú no eres el inquilino de la celda, eres la ración de oxígeno de algo que vive incrustado en la estructura misma de la prisión. Y mientras luchas por recuperar el aliento, tus ojos empiezan a notar que la habitación ya no tiene la forma que recordabas, porque la oscuridad tiene una manera muy particular de doblar las esquinas para ocultar cosas que no deberían tener un lugar donde esconderse. La geometría de las esquinas imposibles. Tómate un momento para mirar las 4 esquinas de la habitación donde estás ahora mismo. Parece algo sólido,
algo en lo que puedes confiar plenamente porque es la base de nuestra realidad física. 4 ángulos de 90 grados que delimitan tu espacio y te dan una sensación de orden. Pero quiero que sepas que en una celda de aislamiento, donde la luz es un concepto abstracto y el tiempo se estira como un chicle rancio, esa geometría se rompe de una forma que te hace dudar de la estructura misma del universo. He conocido a hombres que pasaron meses en el hoyo y que terminaron dibujando planos frenéticos en el suelo con sus propias uñas, porque descubrieron una verdad aterradora. Su celda ya no tenía 4 esquinas, tenía 5. Al principio intentas convencerte de que es la oscuridad jugando con tu percepción, una mancha de sombra que se acumula en un rincón y crea la ilusión óptica de una profundidad extra. Pero luego intentas medir el espacio con tus propios pasos, con la palma de tu mano recorriendo el cemento frío, y te das cuenta de que los números no cuadran. Caminas de una pared a otra y de repente te encuentras girando en un ángulo que no debería existir, entrando en una zona de la habitación que no estaba ahí cuando entraste por primera vez. Es la geometría de lo imposible, una distorsión física provocada por la acumulación de desesperación pura y trauma estancado durante décadas. En esa quinta esquina, donde la sombra es tan densa que parece tener la textura del terciopelo podrido, es donde se esconde lo que los presos llaman el inquilino del ángulo muerto. Es una regla universal en aislamiento. No puedes mirarlo de frente. Si giras la cabeza con rapidez para intentar atraparlo, la esquina se endereza, el muro vuelve a ser plano y solo ves el concreto gris de siempre. Pero en cuanto relajas la vista y miras hacia la puerta, esa esquina extra vuelve a abrirse como una herida en la realidad, justo en la periferia de tu visión. Sientes una presencia observándote desde ese espacio que no pertenece a nuestro plano físico. Una mirada fría y calculadora que te estudia como si fueras un insecto atrapado en un frasco de vidrio. He escuchado testimonios de hombres que juran haber visto extremidades largas, pálidas y sin articulaciones asomándose desde ese ángulo imposible, dedos que se deslizan por la juntura del cemento buscando un punto de apoyo en nuestra dimensión. Es una sensación de vértigo constante, como si estuvieras parado al borde de un precipicio que solo tú puedes ver y que te succiona el equilibrio. La celda deja de ser un refugio de piedra para convertirse en un laberinto mental donde las leyes de la física se rinden ante el horror. Te vuelves loco tratando de entender cómo es posible que el espacio se doble de esa manera, cómo una habitación de 2 metros por 2 puede albergar una profundidad infinita en uno de sus costados. Empiezas a evitar esa parte de la celda, te acurrucas en el rincón opuesto, tratando de ocupar el menor espacio posible, pero descubres con horror que esa esquina extra te persigue con una paciencia infinita. Si te mueves, ella se desplaza. Si intentas ignorarla, ella empieza a emitir un crujido seco, un sonido similar al de unos huesos viejos que se reacomodan bajo una presión inmensa. Es una trampa arquitectónica diseñada para recordarte que ya no estás en el mundo de los vivos, sino en un limbo donde la materia es maleable y donde las sombras tienen más peso que tu propio cuerpo. Lo más perturbador ocurre cuando sientes que esa quinta esquina empieza a cerrarse sobre ti, reduciendo el espacio vital de la celda hasta que sientes que el muro te toca los hombros aunque estés en el centro de la habitación. Sientes que el aire en ese ángulo es más denso, más viejo, cargado con el olor de eras geológicas que no deberían haber tenido contacto con el hombre moderno. Es un vacío que te devora la cordura,
obligándote a vivir en una paranoia visual que te agota los nervios hasta la médula. Te das cuenta de que la prisión no fue construida para retener tu carne, sino para desmantelar tu percepción de la realidad, hasta que no sepas dónde terminas tú y dónde empieza el abismo de concreto. Y mientras luchas por mantener la vista fija en las 4 esquinas que tu lógica conoce, sientes que el ambiente cambia de nuevo, que la temperatura sube de forma antinatural y que tu propia piel está empezando a reaccionar ante la presencia de un fuego antiguo que dejó sus marcas mucho antes de que tú llegaras. El sudor, con aroma a ceniza. Hay noches en las que el frío cortante del aislamiento desaparece de golpe, y eso es mucho peor que cualquier helada que te cale los huesos. En esas celdas de hormigón donde el aire suele estar estancado y gélido, de pronto empiezas a sentir una oleada de calor que no tiene sentido físico. No es la fiebre del agotamiento ni el bochorno del encierro. Es un calor seco, abrasador, que parece brotar de las mismas juntas del cemento, como si detrás de las paredes hubiera un horno industrial funcionando a toda potencia. Escúchame bien, porque esto es lo que le pasa a tu cuerpo cuando la memoria de la tragedia decide manifestarse a través de tu piel. Empiezas a sudar, pero no es ese sudor transparente y salado que conoces. Lo que empieza a brotar de tus poros es un fluido denso, de un color grisáceo que parece plomo derretido mezclado con grasa. Es el sudor con aroma a ceniza. En el momento en que esa sustancia toca el aire de la celda, el olor te golpea con la fuerza de un mazo. No es simplemente olor a quemado, es el aroma inconfundible de un crematorio, una mezcla de madera vieja, tela chamuscada y algo mucho más orgánico y perturbador que solo puede ser carne humana consumida por el fuego. Te pasas la mano por la frente y cuando miras tus dedos no están mojados, están manchados de hollín. Tienes la cara cubierta de una ceniza húmeda que se te pega a las pestañas y se te mete en las comisuras de los labios. Sientes un pánico visceral porque sabes que no hay ningún incendio en la prisión. No escuchas sirenas, no ves humo saliendo por las rendijas de la puerta, pero el calor sigue subiendo hasta que sientes que tus propios pulmones se están secando. He conocido a hombres que sobrevivieron a esto y cuentan que en medio de ese bochorno infernal, las paredes de la celda comienzan a proyectar imágenes de sombras retorciéndose. Figuras que golpean el muro desde el otro lado mientras el sonido de las llamas empieza a rugir en tus oídos. Son los ecos de los motines antiguos, de los incendios que borraron pabellones enteros de aislamiento en los años 70 y 80, cuando los guardias simplemente cerraban las llaves de paso y dejaban que el fuego hiciera el trabajo sucio. Esas celdas no son solo habitaciones, son hornos donde se cocinó la desesperación de cientos de hombres, y ese trauma ha quedado impregnado en la estructura atómica del concreto. Cuando ese sudor te cubre por completo, sientes que te estás asfixiando con el humo de muertos que ya no existen. Intentas limpiarte con la sábana, pero la tela se vuelve negra al contacto con tu piel. Te desesperas buscando una gota de agua fría en el grifo, pero cuando la abres, lo que sale es vapor hirviendo que huele a azufre. Es una tortura sensorial que te hace sentir que te estás quemando vivo en un lugar donde no hay fuego visible. Es el fuego del alma, una radiación de dolor puro que la celda emite para recordarte que tú eres el siguiente en la fila del olvido. Te miras las manos en la penumbra y ves cómo esa ceniza gris empieza a formar costras sobre tus nudillos, como si te estuvieras transformando en un resto arqueológico antes de morir. El calor es tan intenso que tus propios pensamientos empiezan a evaporarse, y lo único que queda es el instinto de huida hacia una puerta que sabes que no se va a abrir. Lo más aterrador es que cuando el fenómeno termina, tan rápido como empezó,
El frío regresa con una violencia que te hace castañar los dientes, pero la ceniza no desaparece. Te quedas ahí tirado en el suelo, cubierto de ese polvo gris y amargo, con el sabor del incendio en la garganta y la certeza de que una parte de ti se ha consumido para siempre en ese calor fantasma. Te das cuenta de que la celda tiene memoria y que ahora tú formas parte de su archivo de cenizas. Pero mientras intentas quitarte esa suciedad de la piel con tus uñas, levantas la vista y notas que las grietas del muro han dejado de ser simples líneas en el concreto para convertirse en algo mucho más articulado y peligroso. El dibujo en la pared que cambia de forma. Mira bien esas paredes de concreto, hermano, porque en el aislamiento el muro es lo único que tienes para leer y lo único que te devuelve la mirada cuando ya no te queda nada más. Al principio crees que las grietas son solo eso, fallas estructurales causadas por el tiempo, la humedad y la mala calidad de la construcción en esos sótanos olvidados por Dios. Pasas las horas recorriendo con la vista cada línea, cada fisura que atraviesa el bloque gris, tratando de encontrarle una forma lógica para no perder la cabeza. Pero un día, después de haber estado mirando el mismo punto durante lo que parecen siglos, notas algo que te hace dar un salto hacia atrás hasta golpearte con la puerta de metal. Una de las grietas, una línea larga y profunda que jurabas que ayer terminaba cerca del techo, ahora se ha desplazado hacia abajo y tiene una curva que antes no estaba ahí. No me creas si no quieres, pero te juro por lo más sagrado que esas marcas tienen una vida propia, una fluidez líquida que desafía cualquier ley de la materia. Se mueven con una lentitud desesperante, deslizándose por la superficie del cemento como si fueran gusanos de sombra buscando una nueva posición. Lo más perturbador no es el movimiento en sí, sino lo que esas grietas están tratando de construir frente a tus ojos. No son dibujos aleatorios, son crónicas de dolor que el concreto ha decidido registrar para siempre. He visto como pequeños rasguños dejados por las uñas de presos que pasaron por ahí hace décadas comienzan a agruparse, a entrelazarse y a formar figuras que cuentan historias de tragedias que todavía no han sucedido. Es un lenguaje de piedra que te habla directamente al subconsciente. En una ocasión, mientras el hambre me retorcía las entrañas, vi cómo las grietas de mi pared derecha empezaban a formar la silueta perfecta de una horca, con el lazo colgando justo sobre el lugar donde yo solía poner la cabeza para dormir. Al día siguiente, la horca había desaparecido y en su lugar había una serie de símbolos que parecían ojos abiertos, cientos de ojos pequeños grabados en el cemento que me observaban sin parpadear desde todos los ángulos posibles de la celda. Sientes que el muro es una pantalla orgánica donde la oscuridad proyecta sus peores intenciones para contigo. El sonido que acompaña a este cambio de forma es un crujido sordo, una vibración que se siente en los dientes y que te indica que el bloque de piedra se está rascando a sí mismo desde adentro para cambiar su relieve. Es la arquitectura de la profecía maligna. Las marcas no son estáticas porque el sufrimiento que las creó sigue vivo, pulsando en el corazón de la prisión. He hablado con hombres que aseguraban haber visto en sus paredes la escena exacta de su propia muerte, dibujada con una precisión anatómica que ningún ser humano podría lograr con una simple piedra o un trozo de metal. Ves el brillo de la sangre fantasmática que rellena las fisuras, dándoles una profundidad que parece llegar hasta el centro de la tierra. Te desesperas intentando borrar las marcas, golpeando el muro con tus puños hasta que los nudillos te estallan, pero es inútil. El dibujo no está en la superficie, está en la esencia misma del lugar,
Es como si la celda fuera un organismo que utiliza las grietas para procesar sus propios traumas, y tú eres el espectador obligado de esa película de terror grabada en roca. Empiezas a notar que los dibujos cambian según tu estado de ánimo. Si tienes miedo, las grietas se vuelven más afiladas, más agresivas, formando garras y dientes que parecen querer saltar de la pared para desgarrarte. Si intentas rezar, las líneas se retuercen para burlarse de tus símbolos sagrados, transformándolos en figuras grotescas que te hielan la sangre. Es un diálogo silencioso y perverso entre tú y la piedra. Llegas a un punto en el que no quieres abrir los ojos por la mañana, porque temes ver qué nueva advertencia ha decidido grabarte el muro durante la noche. Esa incertidumbre te va carcomiendo los nervios, haciéndote sentir que eres el protagonista de una historia que ya ha sido escrita en las paredes de ese hoyo mucho antes de que nacieras. El concreto sabe lo que te va a pasar y disfruta mostrándotelo por entregas, una grieta a la vez, una sombra a la vez. Y justo cuando crees que no puedes soportar una imagen más, que el dibujo de la pared ha llegado a su punto máximo de horror, empiezas a sentir algo que ya no está fuera de ti, algo que no puedes ver, pero que sientes moverse con una urgencia eléctrica bajo tu propia piel. La sensación del insecto bajo la piel del aislamiento. No te rasques. Ese es el primer consejo que te da cualquier veterano que haya sobrevivido al hoyo, pero es el consejo más difícil de seguir cuando el silencio empieza a morderte. Escúchame bien, porque esto no es una metáfora sobre la ansiedad o el estrés del encierro. Es una reacción física, una invasión biológica que ocurre cuando el aislamiento total decide que tu propio cuerpo es el campo de juegos para algo que no podemos ver. Todo empieza con un pequeño hormigueo, una sensación casi imperceptible en la punta de un dedo o detrás de la oreja. Al principio crees que es una mota de polvo, un pelo suelto o tal vez el roce de la tela áspera de tu uniforme. Pero a los pocos minutos, ese cosquilleo se transforma en un movimiento coordinado. Sientes algo pequeño, con patas articuladas y mandíbulas invisibles, deslizándose con una velocidad eléctrica por tu antebrazo, justo por debajo de la superficie de tu piel. No hay bultos, no hay marcas rojas, no hay nada que puedas ver con tus ojos bajo la luz mortecina de la celda. Pero lo sientes. Sientes cómo esas patas diminutas se abren camino entre el músculo y la dermis, buscando un lugar donde anidar cerca de tus articulaciones. Es el parásito de la soledad, una parestesia colectiva que infecta a todo un pabellón de aislamiento sin necesidad de contacto físico. Lo más aterrador es cuando te das cuenta de que no eres el único. En el silencio absoluto de la madrugada, cuando los guardias están lejos y el ruido de la prisión se apaga, empiezas a escuchar un sonido rítmico que viene de las otras celdas. Es un sonido húmedo, constante y desesperado. Es el sonido de hombres rascándose. Escuchas las uñas desgarrando la piel, el roce frenético contra el hueso y los quejidos ahogados de quienes están intentando arrancarse algo que no está ahí. La paranoia te consume porque el picor se vuelve insoportable, una picadura ácida que te quema los nervios. Sientes que cientos de esos insectos invisibles están subiendo por tu columna vertebral, marchando en fila hacia la base de tu cráneo para entrar en tu cerebro. Te desesperas. Empiezas a usar tus propias uñas para buscar el origen del movimiento. Te rascas hasta que la piel se levanta en tiras, hasta que el escozor de la carne viva debería detenerte. Pero no lo hace. El insecto invisible simplemente se desplaza unos centímetros más allá, burlándose de tu dolor, empujándote a cavar más profundo. He visto hombres que salieron del aislamiento con los brazos y las piernas cubiertos de cicatrices profundas.
agujeros que ellos mismos se hicieron con cucharas de plástico o con los bordes del camastro, convencidos de que estaban a punto de sacar a la reina de la colmena que les vivía en la sangre. Es una forma de posesión sensorial. La celda utiliza tu propio sentido del tacto para torturarte, para obligarte a realizar un sacrificio de sangre sobre el cemento. No puedes escapar de ello porque el enemigo está dentro de ti, o al menos eso es lo que tu mente te hace creer. Es una lucha contra un fantasma biológico que se alimenta de tu atención. Si dejas de pensar en ello, el movimiento se detiene por un segundo, pero en cuanto el silencio regresa, sientes el primer pinchazo en la nuca y el ciclo comienza de nuevo. Es una tortura diseñada para que te odies a ti mismo, para que veas tu propio cuerpo como una prisión dentro de otra prisión. Te pasas las horas inspeccionando cada centímetro de tu piel en busca de una protuberancia, de un color extraño, de cualquier señal de que no estás loco. Pero la piel está perfecta, mientras por dentro sientes que estás siendo devorado vivo por una legión de seres que no pertenecen a nuestra taxonomía. Algunos dicen que son larvas de energía negativa que el lugar excreta. Otros creen que es la electricidad estática de la locura manifestándose físicamente. Sea lo que sea, la sensación de algo moviéndose libremente por tus cavidades internas, explorando tus órganos y subiendo por tu garganta mientras intentas gritar, es una de las experiencias más degradantes que puede sufrir un ser humano. Te rompe el espíritu mucho antes de romperte la carne. Te deja con una hipersensibilidad crónica que te hará saltar de miedo cada vez que sientas el roce de una sábana o el aire de un ventilador por el resto de tus días. Es una marca invisible, un trauma grabado en tu sistema nervioso que te recordará siempre que en el aislamiento tu propia piel es la frontera donde el horror decide echar raíces. Y mientras estás ahí, ensangrentado y agotado de luchar contra tus propios sentidos, te das cuenta de que el verdadero peligro no es lo que sientes bajo la piel, sino quién está esperando al otro lado de tus sueños para cobrarte el precio de tu descanso. El mensajero de los sueños robados. Llega un punto en el que el cuerpo ya no puede más, y el cerebro simplemente se desconecta por puro agotamiento biológico. No importa cuántos insectos sientas bajo la piel o cuántas sombras veas bailar en las esquinas, el sueño termina por reclamarte como una marea negra que te arrastra hacia el fondo. Pero escucha bien lo que te voy a decir, porque en el aislamiento, el descanso es una trampa mortal y el sueño no es un refugio, sino una puerta abierta de par en par. Existe una entidad, un parásito de la mente que los presos más viejos llaman el mensajero de los sueños robados. No es una figura que aparezca en tu celda mientras estás despierto, sino que espera a que entres en la fase REM para infiltrarse en tu subconsciente. Lo que hace este ser es lo más retorcido que puedas imaginar. No te muestra tus propias pesadillas, sino que te obliga a vivir los crímenes y los pecados de los otros hombres que están encerrados en el mismo bloque de aislamiento. Imagínate despertar en tu mente y de repente estar en una calle que nunca has visitado, sosteniendo un arma que nunca has disparado y sintiendo el odio de un hombre que no eres tú. Sientes la sangre caliente en tus manos, escuchas los gritos de una víctima que no conoces y experimentas el placer sádico de un asesinato que tú no cometiste. Es una descarga masiva de información traumática que no te pertenece. El mensajero te utiliza como una estación de radio para retransmitir el horror ajeno. Durante esas horas de supuesto descanso, te conviertes en un vertedero de culpas. Ves el rostro de la madre de un interno a 3 celdas de distancia mientras él la golpea en un recuerdo distorsionado. Sientes el olor a pólvora y el frío de la traición de un traficante que duerme al final del pasillo. Es una tortura psicológica, sin precedentes,
porque cuando despiertas, ya no sabes quién eres. Llevas contigo los secretos más sucios y sangrientos de personas peligrosas, secretos que nunca pediste conocer y que te queman las entrañas. Te despiertas con el sabor metálico de la sangre en la boca y el aroma a perfume barato de una mujer que fue asesinada hace 10 años por el vecino de tu galería. Sientes que tu cabeza va a estallar bajo el peso de 1000 crímenes que ahora forman parte de tu memoria biológica. El mensajero no tiene rostro, es solo una presión fría en tu nuca durante el sueño que te obliga a mantener los ojos de la mente abiertos. No te deja escapar. Te muestra cada detalle, cada crujido de huesos y cada súplica de misericordia de los expedientes judiciales que nunca leíste. Esta entidad se alimenta de la fricción entre tu moralidad y la maldad que te obliga a presenciar. Lo peor es cuando sales al patio o cuando te cruzas con otro preso durante el traslado y al mirarlo a los ojos reconoces la escena que viste en tus sueños. Sabes dónde escondió el arma, sabes qué palabras dijo antes de apretar el gatillo y sabes qué sentía en ese momento. Esa información es una sentencia de muerte. Si hablas, los demás sabrán que eres un soplón de lo sobrenatural. Si callas, la culpa ajena terminará por volverte loco. Muchos hombres en aislamiento terminan golpeándose la cabeza contra el muro solo para dejar de ver las películas de terror que el mensajero les proyecta cada noche. No hay forma de bloquearlo. No hay oración ni medicamento que detenga la invasión de los sueños robados. Te conviertes en una biblioteca de pecados viviente, en un testigo involuntario de la oscuridad humana en su estado más puro. Sientes que tu propia identidad se diluye, absorbida por la marea de inmundicia que fluye por los pasillos de la prisión. Al final, temes dormir más que a la muerte misma, porque sabes que en cuanto cierres los ojos, el mensajero estará ahí, listo para entregarte un nuevo paquete de memorias sangrientas que te destrozarán el alma un poco más. Y mientras tu mente lidia con este intercambio de horrores, tu realidad física empieza a manifestar señales de que no eres el único que está perdiendo la noción de lo que es humano, porque incluso los que se supone que deben vigilarte han dejado de ser lo que parecen. La aparición del uniforme vacío. Escucha, el sonido más reconfortante y a la vez más odiado en el aislamiento es el paso del guardia durante la ronda. Es el único vínculo que te queda con la civilización, el recordatorio rítmico de que todavía hay un mundo allá afuera que se rige por horarios y turnos de trabajo. Aprendes a reconocer cada pisada, el tintineo de las llaves, el roce del cinturón de cuero contra el uniforme. Pero hay una ronda que no figura en ningún cuadrante oficial, una patrulla que ocurre cuando los guardias reales están encerrados en su garita muertos de miedo, evitando mirar las cámaras de seguridad. Lo llaman el uniforme vacío, y es una visión que te quita las ganas de volver a pedir auxilio. Todo empieza con el sonido de las botas de reglamento sobre el linóleo del pasillo. Es un paso pesado, marcial, demasiado perfecto para ser humano. Escuchas cómo se acerca desde el final de la galería una bota tras otra, golpeando el suelo con una cadencia que te hace vibrar los dientes. Te pegas a la puerta, acercas el ojo a la mirilla o la nariz, a la rendija inferior, para intentar ver un fragmento de humanidad. Pero lo que encuentras te congela la sangre en las venas. Ves el pantalón azul oscuro perfectamente planchado. Ves las botas negras brillantes que reflejan la luz fluorescente de los pasillos. Y ves las manos enguantadas que cuelgan a los costados. Pero cuando subes la vista hacia el torso y el cuello, te das cuenta de que la camisa está inflada por un aire que no existe. No hay cuello, no hay mandíbula, y bajo la gorra de plato que flota a la altura reglamentaria, no hay absolutamente nada más que un vacío absoluto y negro. Es un uniforme que camina solo, una cáscara de tela y cuero que ha cobrado una vida propia y maligna.
Lo más aterrador no es solo verlo pasar, sino su comportamiento errático. Este ente no patrulla para vigilar, patrulla para atormentar. De repente, el paso se detiene frente a una celda cualquiera. Escuchas el silencio sepulcral durante unos segundos que parecen eternos, y de la nada, un golpe violento sacude la plancha de metal de la puerta. Es un estruendo seco, metálico, como si un mazo de hierro hubiera golpeado el acero, pero lo que golpeó fue el puño de esa camisa vacía. Luego, el uniforme empieza a golpear las puertas de forma aleatoria, con una furia mecánica y sin sentido, recorriendo toda la hilera de celdas mientras los presos se encogen en sus rincones, rezando para que el siguiente golpe no sea en su puerta. Cuando llega tu turno, sientes que el aire se comprime. Ves a través de la mirilla cómo esa figura sin rostro se detiene justo delante de ti. Puedes oler el aroma a tabaco viejo y a sudor rancio que emana de las costuras de la tela, un olor que ha estado atrapado en esa ropa desde hace décadas. La llave que cuelga de su cinturón no tintinea de forma normal. Emite un sonido hueco, una vibración que parece venir de otro plano de existencia. El uniforme se inclina hacia tu puerta, acercando la ausencia de cara a la mirilla, y aunque sabes que no tiene ojos, sientes una mirada depredadora que te atraviesa la piel y te llega hasta el corazón. Te quedas paralizado, sin atreverte a respirar, viendo cómo la tela se mueve como si hubiera alguien inhalando y exhalando dentro, pero solo hay sombra. A veces, el uniforme vacío saca una porra que parece hecha de sombra sólida y empieza a arrastrarla por los barrotes de las ventanas altas o a golpear rítmicamente el suelo, creando un eco que resuena en toda la prisión como el latido de un corazón de hierro. Los guardias jóvenes que han visto esto por las cámaras de seguridad dicen que en el monitor solo se ve una distorsión estática que se desplaza por el pasillo. Pero los que estamos dentro sabemos que es una presencia física real. Es el espíritu de la institución misma, la suma de toda la crueldad y la disciplina ciega que se ha acumulado en esas paredes, manifestándose en la única forma que la cárcel entiende: el uniforme. Representa la pérdida total de la individualidad, el recordatorio de que en el aislamiento ya no eres un hombre, eres solo un número esperando ser procesado por una máquina que no tiene alma. El uniforme vacío es el carcelero definitivo, aquel que nunca se cansa, que nunca siente piedad y que no puede ser sobornado ni convencido. Te pasas la noche entera escuchando cómo sus pasos se alejan y regresan una y otra vez, marcando el ritmo de tu propia destrucción mental. Y cuando finalmente el sonido de las botas desaparece y crees que la calma va a regresar, te das cuenta de que el horror ha dejado una marca física en todos los que habitan la galería, una señal biológica de que algo en la atmósfera se ha roto de forma definitiva, el vómito de bilis negra colectivo. Mira, llega un momento en que el aislamiento deja de ser una prueba para tu mente y se convierte en un ataque directo contra tu biología. Hay noches en las que el aire de la prisión se vuelve denso, casi eléctrico, y sabes que algo está por manifestarse en la oscuridad del pabellón. Aquella vez ocurrió exactamente a las 3 de la mañana, en ese punto donde el tiempo parece detenerse y la realidad se vuelve delgada. No hubo aviso previo ni ruidos extraños. Lo primero que vi fue un resplandor que empezó a filtrarse por debajo de la pesada puerta de acero de mi celda. Era una luz de un rojo tan intenso que dolía mirarla, un color que no parecía natural, como si fuera la sangre de la propia tierra hirviendo y buscando una salida hacia nuestro mundo. Esa luz no se quedaba estática en el umbral, sino que se deslizaba por el cemento frío del suelo como un vapor pesado, llenando cada rincón de la celda de una neblina carmesí que te dificultaba respirar y te hacía picar los ojos.
En cuanto ese resplandor tocó mis pies descalzos, sentí un calambre que me recorrió la columna vertebral y se instaló con una fuerza salvaje en el centro de mi estómago. Fue una sensación de rechazo absoluto, como si mis órganos internos hubieran detectado un veneno espiritual y estuvieran intentando expulsarlo a toda costa para salvar mi vida. El silencio del pabellón se rompió de la forma más grotesca y coordinada que puedas imaginar. Escuché un primer espasmo en la celda de al lado, seguido de un sonido líquido y pesado chocando contra el suelo de piedra, y luego otro en la celda de enfrente. En cuestión de segundos, toda la galería era un coro de náuseas, arcadas violentas y sonidos de asfixia. Yo no pude contenerlo más. Caí al suelo de rodillas mientras mi cuerpo se convulsionaba en un esfuerzo sobrehumano que me hacía crujir las costillas. Lo que salió de mi boca no fue bilis normal, ni restos de la comida rancia que nos dan. Era un líquido negro, viscoso y brillante, parecido al aceite de motor, pero con una densidad orgánica que lo hacía difícil de expulsar. Era tan oscuro que parecía absorber la luz roja que nos rodeaba, creando pequeños agujeros de nada absoluta en el suelo. El frío de ese fluido era insoportable, como si estuviera vomitando trozos de hielo negro que me cortaban la garganta y me dejaban un sabor amargo, metálico, que recordaba al cobre oxidado y a la putrefacción de algo que nunca debió haber sido desenterrado del cementerio. Lo más aterrador de todo era la sincronía perfecta. Podías escuchar a 20 hombres, cada uno encerrado en su propia caja de concreto de máxima seguridad, pasando por el mismo calvario al mismo tiempo exacto. No había ni un segundo de diferencia entre nuestras convulsiones. Estábamos unidos por esa purga masiva, como si una sola entidad invisible nos estuviera exprimiendo las entrañas para extraer esa inmundicia de nuestras almas. Me quedé ahí tirado, jadeando sobre un charco negro que parecía tener vida propia, viendo cómo el líquido formaba burbujas lentas que explotaban liberando un olor a azufre y a carne vieja que te quemaba los senos paranasales. En ese charco, bajo el reflejo de la luz roja que seguía entrando por la puerta, vi rostros que no eran humanos, figuras retorcidas que se burlaban de nuestra debilidad. Sentí que estaba expulsando no solo una sustancia física, sino todos mis recuerdos felices, mis esperanzas y cualquier resto de humanidad que me quedara dentro. Cuando la luz roja finalmente desapareció, el silencio regresó con una violencia que te hacía pitar los oídos y te dejaba sordo. La náusea se fue tan rápido como vino, pero me dejó con una sensación de vacío tan profundo que es imposible de describir con palabras corrientes. Era como si me hubieran arrancado los nervios del cuerpo. Intenté limpiar el suelo con mi propia camiseta, pero mis manos no respondían. Estaban débiles, temblorosas y frías como las de un cadáver. Al amanecer, cuando los guardias pasaron para la inspección de rutina, no había rastro de nada en absoluto. El suelo estaba perfectamente seco y limpio, como si aquel vómito colectivo hubiera sido una alucinación compartida por todos nosotros. Pero el dolor en la garganta era real y persistente. El sabor a ceniza en la lengua era real. Y lo más real de todo era la mirada de los otros presos cuando nos cruzamos brevemente en el pasillo para ir a las duchas. Todos teníamos los ojos hundidos, la piel amarillenta y una expresión de derrota total. Nos habían robado algo desde adentro, aprovechando nuestra soledad. Habíamos sido el filtro biológico de una energía tan sucia que nuestros cuerpos no pudieron contenerla ni un segundo más sin colapsar. Esa sensación de estar hueco por dentro, de ser una cáscara vacía esperando a que cualquier otra oscuridad decida habitarte, es lo que te queda después de sobrevivir a esa noche. Te pasas el resto del día tocándote el estómago con miedo,
temiendo el momento en que la luz roja vuelva a aparecer por debajo de la puerta, porque sabes que la próxima vez puede que no te quede nada más que expulsar excepto tu propia vida. Y justo cuando crees que has sobrevivido a lo peor que tu propio cuerpo puede hacerte por orden del aislamiento, el silencio del pasillo se rompe con un sonido metálico que te recuerda que hay amenazas que vienen desde afuera, marcando su territorio con garras de hierro en tu única salida. El ritual del rasguño, de la uña de hierro. Hay un sonido que se te queda grabado en la base del cráneo y que ninguna cantidad de tiempo en libertad podrá borrar jamás. En el aislamiento, la puerta de acero no es solo una barrera física, es el límite de tu mundo, la frontera entre tu pequeña caja de concreto y el vacío del pasillo. Es un metal endurecido, diseñado para resistir motines, golpes de mazo y el paso de las décadas sin inmutarse. Pero escucha bien, porque lo que sucede en el silencio de la madrugada desafía toda lógica arquitectónica. Todo empieza con un roce casi imperceptible, un sonido agudo y metálico que parece venir de la parte exterior de la plancha de acero. Al principio puedes pensar que es una rata o quizás una corriente de aire que hace vibrar alguna pieza suelta, pero pronto te das cuenta de que el ruido tiene una intención y un ritmo. Es el ritual del rasguño de la uña de hierro. Imagina estar ahí sentado, en la penumbra de tu celda, y escuchar cómo algo empieza a marcar el metal justo a la altura de tus ojos. No es un arañazo rápido ni desesperado, es lento, calculado y dolorosamente constante. Escuchas cómo la punta de algo extremadamente duro penetra la capa de pintura y empieza a surcar el acero reforzado como si fuera cera blanda. El chirrido es tan intenso que sientes cómo se te destemplan los dientes y cómo el sonido te recorre la columna vertebral como una descarga eléctrica. Te acercas a la puerta con el corazón en la boca, tratando de no hacer ruido, y pegas el oído al metal. Puedes sentir la vibración de la uña moviéndose al otro lado. Es una presión masiva, concentrada en un solo punto, que se desplaza de arriba hacia abajo, dibujando líneas perfectas. Lo más aterrador ocurre cuando miras hacia la parte inferior de la puerta o por la pequeña rendija de la mirilla, si tienes la suerte de que la luz del pasillo esté encendida. Ves cómo las virutas de acero, pedazos reales de metal endurecido, caen al suelo de tu celda como si alguien estuviera limando el marco desde afuera. Intentas gritar, intentas golpear la puerta para espantar a quien esté allí. Pero en cuanto tu puño impacta el metal, el rasguño se detiene en seco. El silencio que sigue es un vacío absoluto que te oprime los pulmones. Te quedas ahí, conteniendo la respiración, esperando a que el guardia aparezca para denunciar el vandalismo, pero el guardia nunca pasa. Los pasos del vigilante real parecen haber sido borrados de la existencia durante esos minutos. Y entonces, justo cuando crees que se ha ido, el rasguño vuelve a empezar, pero esta vez con más fuerza. Sientes el calor del metal calentándose por la fricción. La uña de hierro está trazando símbolos, marcas profundas que parecen garras que intentan abrirse paso hacia tu interior. He visto puertas en prisiones antiguas que tienen surcos de 2 centímetros de profundidad, marcas que ningún hombre podría hacer ni con un taladro industrial en una noche entera. Lo que sea que esté afuera tiene una paciencia geológica y una fuerza que no pertenece a este mundo. Sabes que esa uña no tiene carne, sabes que es un apéndice de sombra sólida que busca la debilidad del acero. La paranoia te consume al pensar que, si el ritual continúa todas las noches, llegará un momento en que el metal cederá. Te imaginas esa punta oscura, atravesando finalmente la puerta, asomándose por el otro lado para buscar tu rostro en la oscuridad. El sonido rítmico se convierte en una tortura psicológica que te impide dormir, obligándote a contar cada rasguño, cada línea, cada ataque contra tu refugio.
Sientes que la puerta ya no te protege, sino que es el tambor donde una entidad invisible marca el paso de tu condena. Te pasas las horas inspeccionando el suelo, recogiendo esos trozos de acero que son la prueba física de que no estás loco, de que algo está destruyendo activamente la materia que te rodea. Al amanecer, las marcas siguen ahí, grabadas para siempre en la superficie de la celda, pero los guardias simplemente las ignoran como si fueran invisibles para ellos. Te das cuenta de que eres el único testigo de esa lenta demolición, esa sensación de vulnerabilidad absoluta, de saber que algo está marcando tu puerta con la misma parsimonia con la que un carnicero marca su pieza, es lo que termina por romper tus últimos nervios. Te quedas mirando los surcos en el acero, preguntándote cuánto tiempo le queda a la barrera antes de que la uña de hierro encuentre lo que busca. Y mientras te obsesionas con el ruido exterior, empiezas a notar que el peligro no solo intenta entrar por la fuerza bruta de los muros, sino que ha encontrado una forma mucho más sutil de invadir tu espacio vital a través de las cosas más básicas que necesitas para sobrevivir. La sombra que come de tu bandeja. Escúchame bien, porque esta es una de las torturas más sutiles y despiadadas que la celda tiene preparadas para ti. En el aislamiento, la comida no es solo alimento, es un evento. Es la única prueba sólida de que todavía existes para el sistema de fuera. El sonido de la bandeja de plástico deslizándose por la ranura inferior de la puerta es lo único que mantiene tu reloj biológico funcionando. Te abalanzas sobre ella como un animal, con las manos temblorosas por la debilidad, ansioso por sentir algo en el estómago que no sea solo aire y bilis. Pero hay días en los que el aire de la celda se vuelve gélido de repente, un frío que no viene del clima, sino de una ausencia de vida absoluta. Justo cuando vas a llevarte el primer bocado a la boca, una sombra empieza a proyectarse sobre la bandeja. No es tu sombra, no viene de la luz tenue del pasillo ni de la bombilla protegida del techo. Es una mancha de oscuridad física, densa como el petróleo, que parece desprenderse de la esquina de la habitación y deslizarse por el suelo hasta cubrir tu comida. Lo que sucede a continuación te revuelve las entrañas de una forma que no puedes explicar. Bajo esa sombra, la comida empieza a transformarse ante tus propios ojos. El pan, que hace un segundo estaba seco pero comestible, comienza a cubrirse de un moho grisáceo y peludo que crece con una velocidad antinatural hasta convertirse en una masa de esporas negras. El guiso rancio de la prisión empieza a burbujear sin calor, emitiendo un vapor fétido que huele a alcantarilla y a carne podrida olvidada al sol. Ves cómo la superficie del plástico se llena de una humedad viscosa, como si algo estuviera lamiendo el alimento con una lengua invisible y ácida. La sombra no solo bloquea la luz, está absorbiendo la esencia vital de lo que tienes delante. Intentas apartar la bandeja, intentas salvar un trozo de comida antes de que la mancha lo cubra todo. Pero cuando tus dedos entran en contacto con esa oscuridad, sientes un calambre que te paraliza el brazo. Es un frío que te succiona la energía, una debilidad repentina que te obliga a soltar el recipiente mientras ves cómo tu única ración en 24 horas se convierte en basura química en cuestión de segundos. Te quedas ahí, mirando con los ojos desorbitados cómo tu sustento se desintegra. La sombra se queda quieta sobre la bandeja durante unos minutos, como si estuviera disfrutando de tu desesperación y de tu hambre. Puedes escuchar un sonido de succión muy tenue, un ruido similar al de alguien sorbiendo aire a través de unos dientes apretados. Es el sonido de una entidad que no tiene cuerpo físico, pero que necesita alimentarse de la materia orgánica para mantener su presencia en tu celda. Cuando la sombra finalmente se retira, deslizándose de vuelta hacia el rincón más oscuro,
Lo que queda en la bandeja es algo que ni siquiera un animal hambriento tocaría. La comida ha perdido todo su color. Su textura es la de la ceniza húmeda y el olor es tan insoportable que te provoca arcadas inmediatas. El agua del vaso se ha vuelto aceitosa y tiene un sabor a hierro tan fuerte que te quema la lengua. Es una tortura psicológica diseñada para recordarte que en el aislamiento no tienes derecho a nada, ni siquiera a los nutrientes básicos para mantener tu carne unida a tus huesos. Te pasas el resto del día con el estómago rugiendo, con una sensación de vacío que ya no es solo física, sino espiritual. Sientes que esa sombra no solo se ha comido tu ración, sino que te ha robado una parte de tu fuerza vital a través del contacto con el alimento. La paranoia te invade cada vez que escuchas el carro de la comida acercarse por el pasillo. Te preguntas si esta vez te dejarán comer o si el invitado invisible decidirá que hoy también necesita alimentarse a tu costa. He visto hombres llorar desconsoladamente sobre bandejas de comida podrida, suplicando a las paredes que les dejen un solo bocado. Es una forma de quiebre total. Sabes que estás siendo observado por algo que tiene hambre, algo que disfruta viendo cómo tus mejillas se hunden y cómo tus costillas empiezan a marcarse bajo la piel. Esa mancha negra tiene una inteligencia depredadora. Sabe exactamente cuándo estás en tu punto más débil para aparecer y arrebatarte lo único que te queda. Te sientes como una ofrenda viva en un altar de concreto. El hambre se convierte en una alucinación constante donde hueles banquetes imposibles mientras masticas el aire amargo de la celda. Y mientras tu cuerpo se debilita y tus sentidos se agudizan por la falta de alimento, tu mirada se vuelve obsesiva hacia el único punto por donde la luz del mundo exterior se atreve a entrar, sin saber que incluso esa pequeña esperanza está a punto de convertirse en la imagen más aterradora que verás en toda tu vida. El colapso de la luz de la mirilla. Esa pequeña ranura en la puerta de acero es tu único cordón umbilical con el resto del universo conocido. La mirilla no es solo un agujero, es el lugar por donde entra ese haz de luz amarillenta y sucia del pasillo que te permite distinguir tus propias manos en medio de la negrura de la celda. Te pasas horas obsesionado con ese punto de claridad, vigilando el polvo que flota en el aire, contando los segundos entre cada parpadeo de los tubos fluorescentes de la galería. Es tu única prueba de que afuera sigue habiendo una estructura, una realidad que no depende de tus delirios. Pero escucha bien, porque lo que te voy a contar es lo que ocurre cuando el exterior decide que ya no quiere que mires más. Estás ahí, sentado en el suelo con la espalda pegada al muro frío, manteniendo la vista fija en ese pequeño círculo de luz para no perder la cordura. De repente, sin que escuches un solo paso, sin que sientas el roce de una bota o el tintineo de una llave, la luz desaparece. No es que se haya fundido la bombilla del pasillo. La oscuridad que cubre la mirilla es distinta. Es una oscuridad húmeda, orgánica y sólida que se aprieta contra el cristal reforzado. Te levantas con las piernas temblorosas, impulsado por una curiosidad suicida que solo el aislamiento puede generar. Te acercas a la puerta con el corazón martilleando contra tu garganta y pegas el ojo a la mirilla esperando ver la espalda de un guardia o tal vez una broma pesada de otro preso. Pero lo que ves al otro lado te arranca el alma del cuerpo. No hay un pasillo vacío, no hay paredes de cemento al otro lado. Lo que hay es un ojo humano descomunal, tan grande que ocupa todo el campo visual de la lente, pegado directamente contra el cristal desde el exterior. Puedes ver cada detalle con una nitidez obscena, las venas rojas y reventadas que recorren la esclerótica amarillenta, la humedad viscosa que recubre la córnea y ese iris de un color gris ceniza que parece estar en perpetua expansión.
lo más aterrador es el parpadeo. ¿Ves cómo ese párpado gigante, cubierto de una piel pálida y arrugada, desciende lentamente sobre el cristal, dejando un rastro de mucosidad pegajosa antes de volver a abrirse para seguir observándote? Sientes que ese ojo no solo te está mirando, sino que te está escaneando, que está leyendo cada miedo que has tenido desde que entraste en esa maldita prisión. Te quedas paralizado, con el rostro a milímetros del cristal, sintiendo el frío de la mirada de algo que no debería tener ese tamaño ni esa posición. Intentas gritar, pero la voz se te queda atorada en una garganta seca como el papel de lija. El ojo permanece ahí, estático, sin mostrar ninguna emoción, solo una curiosidad fría y depredadora. La pupila se contrae y se dilata al ritmo de tus propios latidos, sincronizándose con tu pánico. Es una invasión absoluta de tu último refugio mental. Empiezas a retroceder, tropezando con tu propio camastro, pero no puedes apartar la vista. Te das cuenta de que el pasillo de afuera ya no es el pasillo de la cárcel. Se ha convertido en el conducto de algo inmenso que ha decidido asomarse a tu pequeña caja de concreto para ver cuánto te falta para romperte del todo. La sensación de ser un insecto bajo un microscopio es tan intensa que sientes que tu piel empieza a picar y a arder bajo esa mirada. Pasan los minutos y el ojo no se mueve. No hay voz, no hay respiración, solo ese órgano biológico gigante que bloquea tu única salida al mundo de la luz. Te hundes en el rincón más alejado, cubriéndote la cara con las manos, pero incluso con los ojos cerrados, puedes sentir esa presencia presionando contra el acero de la puerta. Sientes que el cristal de la mirilla está empezando a ceder bajo la presión de ese globo ocular, que el aire de la celda se está cargando con el olor a sangre vieja y a fluido vítreo que emana de esa entidad. La paranoia te dice que si vuelves a mirar, el ojo habrá logrado atravesar el cristal y estará flotando dentro de tu habitación, reclamando el espacio que le pertenece. Es el colapso definitivo de tu esperanza. Te das cuenta de que lo que hay afuera no es la libertad ni el castigo de los hombres, sino una observación eterna realizada por algo que ha estado esperando a que estuvieras lo suficientemente solo para presentarse. El silencio que rodea a ese ojo es más ruidoso que cualquier grito. Es un silencio que te dice que ya no hay nadie al mando de la prisión, que los guardias se han ido o que quizás nunca existieron fuera de tu imaginación. Te quedas ahí, acurrucado en la sombra, esperando a que la luz regrese, pero sabiendo en el fondo de tu ser que una vez que has visto ese ojo, el mundo de afuera nunca volverá a ser el mismo. Y mientras te debates en ese pánico silencioso, el suelo bajo tus pies empieza a transmitir una vibración diferente, una humedad que no viene del sudor ni de la bilis, sino de algo que se filtra desde el techo con una intención mucho más personal. La infiltración del agua que susurra. El silencio en una celda de aislamiento nunca es absoluto, y eso es lo que termina volviéndote loco. Siempre hay un zumbido eléctrico, el crujido de las tuberías lejanas o el latido de tu propio corazón en los oídos. Pero hay un sonido que supera a todos en capacidad de tortura: el goteo constante. Imagina que llevas días sin ver la luz del sol, con los nervios a flor de piel, y de repente, desde una mancha oscura en el techo que no habías notado antes, empieza a caer una gota de agua. Ploc, pasa un segundo. Ploc, pasan 5 segundos. Ploc. Es un ritmo irregular, impredecible, diseñado por el mismo diablo para impedirte concentrarte en cualquier otra cosa. Al principio intentas ignorarlo, te cubres la cabeza con la almohada o tarareas una canción para tapar el ruido, pero el sonido se te mete en el cerebro como un taladro de diamante. Esa gota no es agua de lluvia ni una fuga de las duchas del piso de arriba. Es un fluido denso,
frío y con un olor a tierra mojada de cementerio que empieza a acumularse en las irregularidades del suelo de hormigón. Y aquí es donde la realidad se quiebra, amigo mío. Cuando te acercas a ese pequeño charco que se ha formado cerca de la puerta, esperando ver tu propio reflejo demacrado en la superficie oscura, lo que te encuentras es algo que te hiela la sangre. El agua no refleja tu cara. El agua está negra, absorbente, como un pozo sin fondo. Y entonces, justo cuando te inclinas para inspeccionarlo, escuchas algo que te paraliza el corazón. Del charco no sale el sonido del agua chapoteando. Salen voces. Son susurros ahogados, distorsionados por la distancia y el sufrimiento, pero inconfundibles. Reconoces la voz de tu abuela que murió hace 10 años, o el llanto de un hermano que perdiste en un accidente, o peor aún, la súplica de alguien a quien hiciste daño y que ya no está en este mundo. Ayúdame, dicen. Hace frío aquí abajo, susurran. Es una transmisión directa desde el infierno, canalizada a través de esa filtración maldita. Te tiras al suelo, pegando la oreja al agua sucia, desesperado por entender qué te están diciendo, por pedirles perdón o simplemente por escuchar una voz familiar en medio de esa soledad aplastante. Pero las voces no te consuelan, te acusan. Te dicen que es tu culpa que estén sufriendo, que tu encierro ha abierto una puerta que no debía abrirse y que ahora ellos están pagando el precio de tus pecados en el más allá. Sientes cómo el agua vibra contra tu mejilla con cada palabra, transmitiéndote un frío que no es físico, sino espiritual. Intentas secar el charco con tu ropa, frotando el cemento con desesperación maníaca para cerrar ese portal, pero la gota sigue cayendo. Ploc, ploc. Y el charco vuelve a formarse, más grande y más oscuro que antes, y las voces se vuelven más nítidas, más urgentes. Empiezan a gritar, escuchas el coro de tus muertos pidiéndote que los saques de ahí, que rompas el suelo con tus propias manos y los liberes. Es una tortura emocional diseñada para explotar tu culpa más profunda, para recordarte que aunque estés encerrado, el daño que has causado sigue expandiéndose como una mancha de aceite. Te pasas la noche entera arrodillado frente a ese charco, llorando y hablando con el suelo, suplicando a las voces que se callen, que te dejen en paz. Pero el agua no tiene piedad. Sigue fluyendo, trayendo consigo los secretos de la tumba, convirtiendo tu celda en una cámara de resonancia para el dolor de los que ya no tienen cuerpo. Llegas a un punto en el que el miedo a lo que dicen las voces es tan grande que prefieres arrancarte los tímpanos antes que seguir escuchando. Y cuando finalmente el agotamiento te vence y te quedas dormido con la cara pegada al cemento húmedo, sueñas que te ahogas en ese pequeño charco, que el agua sube y te arrastra hacia abajo, hacia ese lugar oscuro de donde vienen los susurros. Al despertar, con el cuerpo entumecido y la mente fracturada, te das cuenta de que el goteo ha cesado, pero la humedad en el ambiente es asfixiante. Te levantas con dificultad, sintiendo que has envejecido una década en una sola noche, y al mirar hacia el rincón opuesto de la celda, ves algo que te confirma que el tiempo y el espacio han perdido todo su significado en ese lugar maldito. El encuentro con el yo del futuro en la celda. En el aislamiento, los espejos están prohibidos por una razón muy simple. Si te vieras la cara después de 3 semanas en el agujero, probablemente intentarías arrancártela con las uñas. Te quitan el reflejo para que olvides quién eres, para que tu identidad se disuelva en la oscuridad hasta que solo seas un número de expediente. Pero hay algo mucho peor que no ver tu propio rostro, y es verlo donde no debería estar. Escúchame bien, porque esto es lo que rompe definitivamente la línea de tiempo en la mente de un preso condenado. Estás sentado en tu catre, mirando hacia la esquina opuesta de la celda,
esa esquina donde la sombra siempre parece ser un poco más densa. De repente, la oscuridad empieza a moverse, a coagularse, y toma la forma de un hombre sentado en el suelo, abrazándose las rodillas. Al principio piensas que es otro recluso que los guardias metieron ahí mientras dormías. Una violación del protocolo de aislamiento, pero cuando la figura levanta la cabeza y la escasa luz del pasillo le ilumina la cara, sientes que el corazón se te detiene en seco y el aire se convierte en hielo en tus pulmones. El hombre que te devuelve la mirada eres tú. Pero no eres tú ahora. Es una versión de ti mismo que ha sido masticada y escupida por décadas de encierro y locura. Tiene el pelo largo, sucio y gris, cayendo en mechones grasientos sobre una frente llena de arrugas profundas que parecen cañones excavados en la piel. Le faltan dientes y los que le quedan están podridos y negros. Sus ojos, Dios mío, sus ojos son dos pozos de desesperación absoluta, inyectados en sangre y con una catarata lechosa que indica que ha perdido la vista de tanto mirar a la nada. Lleva el mismo uniforme que tú, pero el suyo está hecho jirones, descolorido por años de uso y cubierto de manchas que prefieres no identificar. Te quedas paralizado, incapaz de gritar, mientras tu yo del futuro te sonríe con una mueca que es mitad dolor y mitad burla. Sabes que es real porque reconoces la cicatriz en su barbilla, esa que te hiciste cuando eras niño, solo que en su rostro la cicatriz está estirada y deformada por la edad. El horror de este encuentro no es el fantasma en sí, sino lo que implica. Si él está ahí, significa que nunca saliste. Significa que todos tus planes de apelación, tus sueños de libertad y tus esperanzas de volver a ver a tu familia son mentira. Estás viendo la prueba viviente de que vas a morir en esa caja de concreto, solo, viejo y demente. El anciano empieza a hablar, pero no sale voz de su garganta, solo un siseo seco y rasposo, como de hojas muertas arrastrándose por el suelo. Todavía duele, susurra, señalándose la cabeza. Nunca deja de doler. Se levanta con dificultad y escuchas el crujido de sus articulaciones, un sonido de huesos secos que te hace rechinar los dientes. Se acerca a ti, arrastrando una pierna que parece haber sido rota y mal curada hace mucho tiempo. Quieres retroceder, quieres fundirte con la pared, pero no puedes moverte. Él se inclina sobre ti, y el olor que desprende es una mezcla de orina vieja, enfermedad y polvo de tumba. Te agarra del brazo con una mano que parece una garra de pájaro, fría y dura, y te clava las uñas en la piel. No luches, te dice con esa voz que suena como si viniera de dentro de tu propio cráneo. Acéptalo. La celda es todo lo que hay. La celda es el mundo entero. Sientes que te está transfiriendo sus recuerdos, décadas de sufrimiento comprimidas en un segundo de contacto físico. Ves los días convertirse en años, ves cómo te olvidas de tu nombre, cómo te comes tus propias uñas por hambre, cómo hablas con las ratas hasta que ellas te contestan. Es una visión del infierno hecha a tu medida. Cuando finalmente te suelta y retrocede hacia la sombra, riéndose con una risa silenciosa que te hiela la sangre, la figura se disuelve en la oscuridad, dejándote solo de nuevo. Pero la marca de sus dedos en tu brazo sigue ahí, roja y palpitante. Te miras la mano y te parece ver que la piel está un poco más arrugada que antes, que el tiempo se ha acelerado y que el proceso de convertirte en ese monstruo ya ha comenzado. Te pasas el resto de la noche tocándote la cara, buscando nuevas arrugas, aterrorizado de cerrar los ojos y despertar siendo él. Esa certeza de la condena eterna te aplasta, te quita el aire y te deja en un estado de vulnerabilidad tan extremo que estarías dispuesto a hacer cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para cambiar ese destino. Incluso si eso significa negociar con las fuerzas oscuras que habitan la prisión. Y es precisamente en ese momento de desesperación absoluta cuando te das cuenta de que la pared de la celda te está ofreciendo una salida.
Pero el precio no se paga con dinero, sino con algo mucho más vital: el contrato de la sangre sobre el cemento seco. Hay un punto de quiebre donde el alma humana está dispuesta a venderse por una hora de paz. Después de días sin dormir, atormentado por sonidos, visiones y un terror que te corroe los huesos, llegas a la conclusión de que cualquier cosa es mejor que seguir consciente en ese infierno. Es entonces cuando la celda, como si fuera una entidad sensible que ha estado esperando pacientemente tu rendición, te ofrece un trato. No escuchas una voz, pero la idea se planta en tu cabeza con una claridad aterradora y seductora. Dame algo tuyo y te dejaré descansar. Al principio intentas ignorarlo, aferrándote a los últimos vestigios de tu fe o de tu cordura, pero el insomnio es un torturador implacable. Tus ojos arden como brasas, tu cuerpo tiembla sin control y las sombras de la habitación se vuelven cada vez más agresivas. Finalmente cedes, buscas en la oscuridad algo con filo, una astilla de metal arrancada del marco de la cama, un trozo de plástico afilado o incluso tus propias uñas si es necesario. Te arrodillas en el centro de la celda, sobre ese cemento frío que ha sido testigo de la agonía de tantos otros antes que tú, y realizas el corte. No tiene que ser profundo, solo lo suficiente para que la sangre brote. Ves cómo la gota roja cae al suelo, brillante y viva en medio de la grisura muerta del hormigón. En el momento en que la sangre toca la piedra, sucede algo imposible. El cemento no la absorbe. La sangre empieza a moverse, a extenderse formando patrones complejos, líneas que se entrelazan como raíces buscando agua en un desierto. Sientes una vibración eléctrica que sube desde el suelo hasta tus rodillas, una conexión física con la estructura misma de la prisión. El aire de la celda cambia, se vuelve pesado y cargado de una estática que te eriza el vello de la nuca. Y entonces, por primera vez en días, el silencio es real. Las voces cesan, los golpes en la pared se detienen, las sombras regresan a sus rincones. Te sientes envuelto en una manta de oscuridad tranquila, una paz artificial y narcótica que te permite cerrar los ojos sin miedo. Duermes profundamente, sin sueños, sin pesadillas, en un vacío negro y reconfortante. Pero cuando despiertas, te das cuenta del precio. No te sientes descansado, te sientes vacío, como si algo te hubiera succionado una parte esencial de tu ser mientras estabas inconsciente. Te levantas con una debilidad que no es física, sino espiritual. Miras el lugar donde hiciste el sacrificio y ves que la mancha de sangre ha desaparecido por completo, como si la piedra la hubiera lamido hasta dejarla limpia. Pero lo peor es lo que falta dentro de tu cabeza. Intentas recordar la cara de tu madre y no puedes. Intentas recordar el sonido de la risa de tu hijo y solo hay silencio. El contrato se ha cobrado su parte. A cambio de esa hora de sueño, la oscuridad se ha llevado un recuerdo feliz, una pieza de tu humanidad que ya nunca recuperarás. Te das cuenta con horror de que te estás borrando a ti mismo, gota a gota, recuerdo a recuerdo. Cada noche que cedes a la tentación, cada vez que realizas el ritual para escapar del tormento, entregas otro fragmento de tu alma. Te conviertes en un adicto a ese alivio momentáneo, sabiendo que el costo final será convertirte en una cáscara vacía, en uno de esos presos que miran a la pared sin ver nada, que ya no tienen pasado ni futuro, solo el hambre de la oscuridad. La celda te está consumiendo desde adentro, utilizando tu propia desesperación como combustible. Y mientras te debates entre la locura del insomnio y el olvido total, sientes que la prisión ya no es un lugar físico que te retiene, sino algo que llevas pegado a la piel, una sombra que te acompañará mucho más allá de estos muros. La cárcel del alma que no tiene rejas. Finalmente llega el día
el día que soñaste durante años, el día que marcabas en tu calendario mental mientras te comías las uñas en la oscuridad. Se abren las rejas, te devuelven tu ropa de civil que huele a naftalina y a una vida que ya no recuerdas, y te empujan hacia la salida. La luz del sol te golpea la cara y te quema los ojos. El ruido de la calle te aturde y la gente camina a tu alrededor como si nada hubiera pasado. Crees que eres libre, crees que has dejado el infierno encerrado entre esos muros de hormigón y alambre de púas. Pero escúchame bien, porque esta es la verdad más dolorosa que vas a enfrentar. Nunca saliste de la celda de aislamiento. Lo único que hiciste fue cambiar una prisión de piedra por una prisión de carne. La verdadera condena empieza cuando cierras la puerta de tu propia casa, te sientas en un sofá cómodo y te das cuenta de que el silencio que te rodea no es paz. Es el mismo silencio denso y depredador que habitaba en el hoyo. La soledad se ha convertido en un ente físico, una segunda piel que llevas pegada al cuerpo y que nadie más puede ver, pero que todos pueden sentir cuando se acercan a ti. Intentas dormir en una cama blanda, sin los gritos de los otros presos ni el ruido de los cerrojos, pero no puedes. Tu cuerpo rechaza la comodidad. Te despiertas bañado en sudor frío, buscando con la mano la pared húmeda y fría que fue tu única compañera durante tanto tiempo. Y cuando tocas el papel tapiz o la pintura seca de tu habitación, sientes un pánico absurdo porque no reconoces la textura. Te levantas y caminas por tu casa en la oscuridad, pegándote a las esquinas, moviéndote como un animal enjaulado, porque tu mente ya no sabe cómo habitar un espacio abierto. Y ahí es cuando lo sientes. Un peso en la espalda. No es una metáfora de la culpa o el trauma. Es un peso físico real, como si alguien estuviera colgado de tus hombros, respirando en tu nuca con un aliento gélido. Te miras en el espejo del baño y ves que tu sombra tiene una densidad extraña, que se mueve una fracción de segundo después que tú, o que a veces se queda quieta cuando tú te mueves. Entiendes con horror que te has traído algo contigo. Esa entidad que te observaba desde la quinta esquina, ese ser que te robaba el aire y te susurraba pesadillas, no estaba atado a la prisión. Estaba atado a tu miedo. Y ahora que estás afuera, eres su vehículo perfecto. Eres el portador de la oscuridad. Intentas hablar con tu familia, con tus amigos, pero sus voces te suenan lejanas, como si estuvieran al otro lado de un cristal blindado. Ellos te miran con preocupación, te preguntan qué te pasa, pero tú no puedes explicarles que ves rostros en las manchas de humedad del techo o que escuchas el rasguño de la uña de hierro en la puerta de tu propio dormitorio. Te has convertido en un extranjero en el mundo de los vivos. La gente se aparta de ti en la calle sin saber por qué. Los perros te ladran con furia y los niños lloran cuando te acercas. Tienes el olor del aislamiento impregnado en el alma, un aroma a encierro y a muerte que no se quita con ninguna ducha. Poco a poco, dejas de salir. Cierras las cortinas, apagas las luces y te encierras en la habitación más pequeña de la casa. Recreas las condiciones del hoyo porque es el único lugar donde te sientes a salvo, donde entiendes las reglas. Te das cuenta de que la libertad era una ilusión cruel. La prisión te rompió para luego reconstruirte a su imagen y semejanza, convirtiéndote en una extensión móvil de su horror. Ahora eres tú quien vigila las sombras. Eres tú quien espera el sonido de los pasos que nunca llegan. La sentencia no tenía fecha de caducidad. El aislamiento no era un lugar, era un virus, y tú eres el paciente cero de una plaga silenciosa que te consumirá hasta que el último vestigio de quien fuiste desaparezca por completo. Y en esa oscuridad final, cuando ya no distingas entre tu casa y la celda, escucharás una voz familiar susurrándote al oído: «Bienvenido de vuelta.
Nunca te fuiste realmente.